Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia sobre índices de sobrevida en biomedicina y su importancia para examinar las relaciones de predicción. Este es un tema muy importante que corresponde a las relaciones de predicción entre variables y es clásico en los tipos de estudios predictivos. ¿Qué es un índice de sobrevida? Básicamente es un método bioestadístico mediante el cual se obtiene la respuesta predictiva de un tratamiento médico basado en la variable código de censura, el cual genera el índice de sobrevida, integrado con un factor de causalidad que genera las curvas de sobrevida y la variable tiempo de sobrevida de los pacientes atendidos en un fenómeno biomédico. El índice de sobrevida como método bioestadístico pertenece a los modelos predictivos, que está en el ámbito de la modelación estadística avanzada. El índice de sobrevida corresponde al cuarto nivel de conocimiento, el nivel predictivo. Esto es en el ámbito metodológico. El índice de sobrevida en el ámbito estadístico es creado por medio de un algoritmo que desarrollaron los grandes maestros del Infostat, que combinaron las propiedades de la regresión logística con una prueba de chi cuadrado para el algoritmo llamado log-rank test. Una reflexión necesaria cuando se aborda el tema de índices de sobrevida. Muchos fenómenos en biomedicina se estudian en la práctica médica como factores predictivos o como factores pronósticos, porque toda patología tiene factores asociados y a la vez tiene una función de pronóstico para dar a los pacientes una mejor calidad de atención de acuerdo al fenómeno biomédico de que se trate. En Nicaragua se cuenta con experiencia desde el año 2011 de diferentes temas de índices de sobrevida para cáncer gástrico, para cáncer de páncreas, para cáncer del endometrio, para muerte fetal en fenómeno de preeclampsia, para neonatos con diagnóstico de síndrome de aspiración de meconio, etc. Estos son solo unos pocos ejemplos de muchas otras patologías en que los índices de sobrevida son muy importantes en la evaluación del fenómeno médico. Importancia de los modelos predictivos en biomedicina. Tales modelos permiten tres grandes logros. En primer lugar, determinar el índice de sobrevida. En segundo lugar, determinar la tendencia de respuesta de los factores de predicción. Y en tercer lugar, estimar los factores pronósticos del fenómeno biomédico. Esto es, en términos estadísticos, determinar las contribuciones parciales de los parámetros beta 1, beta 2, beta 3, por extensión hasta beta n, del modelo de predicción. En esta videoconferencia se desarrolla un ejemplo mediante el software estadístico Infostat, tomando como ejemplo la tesis del doctor Fran Soto en el año 2017, cuyo objetivo general era evaluar el proceso de atención radioterapéutico de pacientes con cáncer gástrico, tratado con cobalto 60 en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga durante el periodo 2011-2017. El objetivo específico número 5, que obedece al nivel de conocimiento predictivo, se plantea lo siguiente: determinar el índice de sobrevida global de los pacientes que recibieron radioterapia externa de acuerdo al estadio clínico de los mismos. Se presenta a continuación la base de datos en Infostat para resolver
el índice de sobrevida antes expuestos. Básicamente, la base de datos se fundamenta en 3 variables estadísticas que son necesarias. En primer lugar, la variable del tiempo de sobrevida. En segundo lugar, la variable de causalidad, que en este caso es estadio, y la variable del código de censura. A continuación, dentro del Infostat, se desarrollan los procedimientos para realizar la prueba de Kaplan y Meier, que permite el cálculo del índice de sobrevida y estudiar la dinámica evolutiva de las diferentes curvas de sobrevida en el tiempo de sobrevida de los pacientes. Básicamente, lo que debemos hacer en Infostat es ir al módulo estadística, ahí señalado con una retícula roja, y bajar hasta la pestaña datos categorizados. A la derecha se despliega un submenú donde tenemos el comando sobrevida de Kaplan y Meier, señalado con una flecha roja y con un recuadro rojo, sobrevida de Kaplan y Meier, lo cual permite desplegar una ventana de diálogo a la derecha. Aparece una ventana que al principio está en blanco y ahí usted debe desplegar las variables siguientes. En la ventana en blanco, tiempo de sobrevida, usando el switch de la flechita, usted introduce la variable sobrevida en meses. En la ventana en medio en blanco, criterio de clasificación, ahí, usando el switch de la flechita, debe de incorporar la variable de causalidad o variable estadio en este estudio, en este caso. Y en la ventana en blanco que aparece abajo con el nombre código de censura, con el código, la flechita que aparece ahí, el switch se jala hacia la derecha la variable código de censura. A continuación, el Infostat desarrolla el algoritmo del test de Kaplan y Meier y dado grandes resultados. Uno es la tabla con los valores específicos de sobrevida y el otro es la figura del índice de sobrevida y el tiempo de sobrevida de los pacientes. Empecemos por explicar la tabla de sobrevida de Kaplan y Meier. Esta básicamente desarrolla el logaritmo del rango del test y aporta la evidencia estadística de la significancia o no de las curvas de sobrevida en estudio. Esto se pone en manifiesto en el valor P, la probabilidad aleatoria del suceso de que las curvas de sobrevida sean iguales entre sí o no. En este caso se destaca la probabilidad significativa de 0.002812, el valor de P que es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Por lo tanto, la tabla de Kaplan y Meier aportó las evidencias estadísticas de que las curvas de sobrevida de los estadios en estudio son diferentes entre sí. Luego hay una información en la tabla que hay que verla detalladamente, columna por columna, de la cual, por asunto de tiempo y por economía de tiempo, solo destacamos la columna de sobrevida, en donde aparece para cada uno de los casos de estudio, aparece el índice de sobrevida que le corresponde y en base al promedio de los casos de un mismo estadio se saca el índice de sobrevida global. La interpretación de la tabla de sobrevida de Kaplan y Meier tiene 2 grandes componentes. El primer componente tiene que ver con interpretar la significancia del valor P obtenido. Ya nos referíamos anteriormente que en este caso fue significativo. Y el segundo gran componente de la interpretación de la tabla tiene que ver con la sobrevida global obtenida para los niveles de la variable de causalidad en estudio. En este caso, los estadios 2, 3 y 4. Se obtienen la sobrevida global como el promedio de cada uno de los casos que aparecen en la tabla sobre el estadio 2, su promedio es el 91%. La sobrevida global para el estadio 3, su promedio es 88.57 y para el estadio 4 es el 72.45. Se presenta a continuación la figura de las curvas de sobrevida de Kaplan y Meier. En el gráfico se observa en el eje X el tiempo de sobrevida, en el eje Y
se observa el índice de sobrevida y el cuerpo de la gráfica corresponde a los niveles de el factor de causalidad en estudio. En este caso, el factor de causalidad son los estadios clínicos y se están estudiando 3 estadios. Por lo tanto, aparecen 3 curvas. En lo esencial de la interpretación del gráfico de sobrevida, de las curvas de sobrevida, son 2 grandes aspectos que se abordan. En primer lugar, determinar cuál es la curva de sobrevida que decrece más rápidamente. Y en segundo lugar, determinar la dinámica evolutiva de las curvas de sobrevida. Centrémonos ahorita en la curva de sobrevida que decrece más rápidamente. Se observa que la curva color rojo, que corresponde al estadio 4, el cual corta el 50% de sobrevida a los 46 meses. Se observa que hay una línea horizontal paralela al eje X. Ese es el nivel del 50% de sobrevida. La curva que corta el nivel del 50% de sobrevida es la que cae más rápidamente. En este caso es la curva del estadio 4. Igualmente se observa que las otras curvas del segundo y del tercer nivel o estadio clínico están por encima del 50% de sobrevida en los mismos 46 meses. Para el estadio clínico 2, que es la curva azul, se observa que a los mismos 46 meses tiene un 90% de sobrevida. Y para el estadio 3, que es la curva de sobrevida color verde, se observa que a los mismos 46 meses tiene un índice de sobrevida del 83%. Un segundo elemento muy importante en la interpretación del gráfico de las curvas de sobrevida se refiere a la interpretación de la dinámica evolutiva de las curvas de sobrevida en función del tiempo de sobrevida. Es una combinación de interpretar los índices de sobrevida con el tiempo de sobrevida de los pacientes. En esta figura en particular se observa que en primer lugar el estadio 2 ha alcanzado un índice de sobrevida del 90% globalmente y que en su tiempo de sobrevida es a los 46 meses, presentando una dinámica evolutiva estable del 90% de sobrevida hasta los 57.75 meses, siendo este el mejor escenario de sobrevida de los 3 estadios en estudio. En la figura de las curvas de sobrevida se mira que en segundo lugar el estadio 3 ha alcanzado un índice de sobrevida del 83% en un tiempo de 46 meses y que presenta una dinámica evolutiva ligeramente descendente hasta los 57.75 meses. En la figura de la curva de sobrevida se observa que en tercer lugar el estadio 4 ha alcanzado un índice de sobrevida del 50% en un tiempo de sobrevida de 46 meses y que presentó la dinámica evolutiva peor porque es totalmente descendente hasta los 46 meses. Para finalizar, les presentamos en pantalla la interpretación del método del índice de sobrevida mediante los procedimientos creados por los grandes maestros, los genios creadores del software Infostat, que a su vez desarrollaron el libro correspondiente como el manual del usuario de Infostat. A continuación se les indica dónde encontrar el libro de Infostat. Ese lo encuentran dentro del software Infostat en el menú Ayuda. Van a ver la pestaña que se llama Manual. Le dan clic. Ese es un archivo en PDF que abre el libro oficial del software estadístico Infostat, Manual del usuario.
Ahí ustedes bajan dentro del libro del Infostat hasta que encuentran en el índice bajan hasta que encuentran el nombre Sobrevida de Kaplan y Meyer, señalado con un retículo en rojo y una flecha roja y azul en la página 162 del libro de Infostat. Ahí encuentran los procedimientos y el método de interpretación del índice de sobrevida. Muchas gracias. Saludos.